Hola, bienvenidos a esta segunda clase de nuestra asignatura Fisiopatología de la Comunicación. Hoy vamos a continuar hablando acerca de los elementos generales de la fisiopatología vamos a revisar los contenidos adaptación, daño y muerte celular, estrés, fiebre, inflamación y neoplasias. Los primeros cuatro conceptos los vamos a revisar en un primer video y los segundos en un segundo video. Pero antes de empezar a hablar de estos elementos, es necesario recordar elementos básicos acerca de la célula, ¿ya? No se olviden que la célula es la unidad básica y fundamental de la vida. Es el elemento más pequeñito de función en nuestro cuerpo. Existen otros elementos más básicos, como el átomo, las moléculas, las partículas, ¿ya? Pero ciertamente ellas van a cumplir funciones específicas o algo así, pero es la célula la que organiza y desde un punto de vista biológico es el elemento más significativo y más básico de funcionamiento en el cuerpo humano. Esta célula está organizada súper estratégicamente, ya es muy avanzada la organización que tiene. Y otra cosa importante que hay que tener en cuenta de la célula es que esta célula va a cumplir una función en específica. Es decir, las células no están porque sí. Algunas van a ejecutar acciones súper específicas, ya como la sintetización de proteínas, pero otras, a lo mejor no tan funcionales, pero sí muy importantes, van a ser solo células de sostén, es decir, que permiten generar una estructura para que otros órganos u otras células puedan trabajar y desempeñar su función de manera adecuada. Y en función de esto, de la función de la célula, es que vamos a tener diferentes tipos de células dependiendo de su función. Este es un ejemplo general de células humanas, pero hay otros tipos más. Y también existen células vegetales, células de animales, en fin. Dentro de los tipos de células humanas que tenemos encontramos las células óseas, las células del tejido nervioso, que sabemos que se llaman neuronas. Tenemos también las células adiposas, células del cartílago, secretoras, musculares, epiteliales y células sanguíneas. Y también es importante repasar un poco lo referente a las estructuras que están dentro de la célula. Recuerden que toda célula tiene una membrana celular y esta membrana es una barrera selectiva entre el interior y exterior de la célula. ¿Ya? Es lo que permite tener a la célula su propio espacio sin contaminarse con lo que ocurre fuera de ella. Luego está el núcleo, el elemento más importante de la célula, porque es ahí donde se almacena y se protege toda la información genética, es decir, ahí donde se encuentra el ADN. Y es desde ahí donde aparecen, donde se transmiten todas las informaciones y órdenes a los órganos celulares para que se ejecute la función específica de esa célula, ¿ya? Luego tenemos los ribosomas, que son aquellos que sintetizan las proteínas a partir de información genética, ¿ya? El retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi también son estructuras que nos van a permitir y ayudar en la sintetización de proteínas. Recuerden ustedes que las proteínas son todas aquellas mini estructuras que son las que generan la orden, las que ejecutan la orden, ¿ya? El núcleo, los ribosomas, retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi son aquellas estructuras que las crean, ¿ya? Pero finalmente quien ejecuta la orden es la proteína específica, ¿ya? También tenemos que tener en cuenta que la célula posee su propio sistema de energía, ¿ya? Y esta es la mitocondria, que es donde se almacena la energía, donde se genera la energía y también es la encargada a través de la respiración celular. Luego tenemos los cloroplastos y en general el concepto es de citoplasma, que es este espacio entre la membrana celular y el núcleo. Eh, es todo aquello, es como el patio de nuestra casa, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Es todo aquello que no está ni en el núcleo y está dentro de la membrana plasmática. Luego tenemos el sistema de recolección de basura, ¿ya? O de desechos, y estos son los lisosomas y peroxisomas. Estos descomponen las moléculas y materiales celulares no deseados, ¿ya? Eh, el centriolo, el centriolo es elemento importante para aquellas células que se pueden dividir, ¿ya?
eh, porque ellos participan en la división celular y finalmente tenemos los microtúbulos, que son aquellos que mantienen la forma y ayudan en el transporte celular. Entonces, con este breve resumen de lo que es la célula, vamos a empezar a hablar ahora acerca de cómo esta célula funciona, ¿ya? Y cómo se enfrenta al proceso de enfermedad. El primer concepto que tenemos que revisar es el de adaptación celular. Eh, La adaptación celular o la célula se adapta cuando hay situaciones que ponen en peligro su estructura y función normales. Recuerden que nosotros como seres humanos vivimos en un ambiente que es constantemente cambiante, es dinámico. Y nosotros en nuestra vida, en situaciones diferentes, en diversas situaciones, hemos tenido que adaptarnos a cambios en nuestra agenda durante el día, en nuestra forma de vivir, ya sea porque nos mudamos de una casa a otra, nos cambiamos de ciudad, o porque ahora ya no tenemos que andar en auto, sino que tenemos que movernos en transporte público, y nos adaptamos. Bueno, la célula también se adapta y tiene sus propios mecanismos, y este concepto se le llama adaptación celular. La adaptación celular normal es un proceso normal, ya se produce en respuesta a un estímulo apropiado, ya normal de nuestra vida diaria. Y también esta adaptación es reversible porque se interrumpe cuando desaparece el estímulo que obligó a la célula a adaptarse. Supónganse ustedes que nuestro cuerpo está sometido a temperaturas extremas. Bueno, inmediatamente nuestro cuerpo va a actuar de una forma específica, nuestras células van a reaccionar a esa alta temperatura, pero si nos cambiamos de un lugar a otro, si salimos de esa sala donde hay mucho calor y nos vamos a una sala donde está más fría, nuestras células van a volver a su estado normal porque ya el estímulo de alta temperatura desapareció. La adaptación celular se produce en tres maneras, ya a través del cambio, del cambio en el tamaño de las células, cambio en el número de las células y cambio en el tipo de las células. En el caso del tamaño, la célula responde ya sea atrofiándose o hipertrofiándose. Cuando ocurre un cambio en las células, llamamos a ese mecanismo hiperplasia. Y cuando hay cambios en el tipo de célula, esos son fenómenos conocidos como metaplasia y displasia. La atrofia es una reducción del tamaño de la célula y la hipertrofia es lo contrario. ¿Ya? Tenemos células más grandes, tenemos el mismo número de células, pero el tamaño cambió. En el caso de la hiperplasia, el tamaño es el mismo, pero aumenta el número de células. La metaplasia, por otro lado, no cambia ni el tamaño ni la forma, sino que no cambia el tamaño ni el número, pero sí la forma. Como podemos ver, estas son el grupo de células normales y en el caso de metaplasia, estas cambian de forma y de tipo, ¿ya? Y en el caso de la displasia es la suma de todos estos otros cambios, ¿ya? Es decir, puede haber cambio en el tamaño, en el número y en el tipo de célula. Aquí empieza a verse un proceso más descontrolado, con poca regulación genética o biológica, y en estos otros casos hay más control. Y en el caso de la displasia estaríamos ya tocando la puerta a lo que se conoce como neoplasia o cáncer. Vamos a analizar cada uno de los aspectos, de los conceptos. La atrofia es la disminución del tamaño celular, ¿ya? Y esta se produce cuando hay una disminución en la demanda de trabajo. Y aquí el concepto de demanda de trabajo es importante porque es un concepto que ustedes van a ver constantemente en la fonoaudiología, en el ejercicio de la profesión y que tiene que ver con la función, ¿ya? Cuando un órgano o un miembro de nuestro cuerpo ejerce función, eso es saludable. Cuando hay falta de función o falta o disminución en la demanda de trabajo, entonces ya empezamos a tener condiciones anormales que van a llevar a las células a adaptarse. Y en este caso, cuando hay una poca demanda de función, el músculo o las células musculares van a responder con una atrofia. ¿Ya? Eh, Causas de la atrofia son la falta de uso, la denervación, pérdida de estimulación endocrina, nutrición deficiente y isquemia. En el caso de la falta de uso ya explicamos, ya por ejemplo, se ve
normalmente en una persona discapacitada que no puede caminar por parálisis de las piernas. Entonces, generalmente esas personas manifiestan tener musculatura atrofiada, ¿ya? Se ven unas piernas muy delgadas. El caso de la denervación es una situación en la que el músculo deja de recibir inervación, es decir, el nervio se desconecta con el músculo. Hay una enfermedad que se caracteriza por esto y se llama esclerosis lateral amiotrófica. ¿Ya? Entonces, en ese concepto, en ese proceso, el músculo deja de recibir información, deja de recibir estímulos diferentes para que se genere la contracción y por lo tanto hay una disminución en la demanda de trabajo y se genera una atrofia. También hay una pérdida, puede darse por la pérdida de la estimulación endocrina, es decir, el sistema hormonal del cuerpo humano va a controlar y regular muchas funciones corporales, ¿ya? Entonces, cuando hay una alteración endocrina, eso va a también generar trastornos, adaptaciones celulares que van a llevar a una atrofia. Nutrición deficiente, ya cuando uno ve a alguien de hecho, cuando uno ve a alguien muy delgado, puede inmediatamente piensa que esa persona no se está alimentando bien. Y la isquemia es en aquellos casos de aterosclerosis severas, cuando ya la sangre no llega eficientemente al tejido. Entonces, el flujo sanguíneo deja de llegar, la sangre no llega y por lo tanto el músculo o la célula nerviosa no se está alimentando y se atrofia. Y acá tenemos el ejemplo de un músculo normal versus un músculo atrofiado. Por otra parte, el caso contrario es la hipertrofia. Como ustedes pueden ver acá, tenemos unas células que están en tamaño normal y la hipertrofia muestra un aumento en el tamaño. ¿Ya? Este aumento de tamaño es debido a un aumento en la carga de trabajo. ¿Ya? Eh, y esta manifestación se da en músculos o células que no son capaces de dividirse, porque están altamente especializados. Y ejemplo de eso son el tejido cardíaco y los músculos esqueléticos. ¿Ya? Eh, entonces, como la carga de trabajo aumenta, estas células no pueden crear más células para aumentar o para satisfacer la demanda de trabajo. Entonces, la única forma que tienen de absorber esa demanda de trabajo es creciendo para poder entregar eh, abarcar más trabajo. ¿Ya? Esta hipertrofia puede ser el resultado de condiciones fisiológicas como el ejercicio, o procesos patológicos como la hipertensión. Y por eso que tenemos esta imagen acá de este corazón normal versus un corazón con hipertrofia que es secundario a una hipertensión arterial. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos una célula muscular eh, grande comparado con una célula muscular normal. Debido a que la hipertensión genera una mayor rigidez en los vasos arteriales, el corazón tiene que bombear con mayor fuerza la sangre para que ésta se desplace y llegue a todo nuestro organismo. Por eso es que aumenta la carga, tiene que aumentar la fuerza muscular. No se pueden crear más células cardíacas, más músculo cardíaco, entonces el músculo necesita crecer para generar más fuerza. Y es por eso que se genera esta hipertrofia en el corazón y con la consiguiente consecuencia en la salud de la persona. La hiperplasia es el aumento en el número, si bien el tamaño se mantiene, pero el número aumenta. ¿Ya? Es un aumento del número de células en un órgano o tejido. Hay que recordar que las células, como un fenómeno normal, tienen la capacidad de multiplicarse, ¿ya? Y eso nos ayuda en varias condiciones, ¿ya? Por ejemplo, en la curación de heridas. Ahora, esta hiperplasia se produce debido a estímulos fisiológicos o patológicos. En el caso de lo fisiológico encontramos dos tipos, hormonal y compensatoria. Aquí tenemos un ejemplo de cómo una hiperplasia fisiológica es dada por un aumento en las hormonas en el caso del embarazo, ¿ya? Debido a que la mama debe
adaptarse a la demanda de producción de leche, es que se requieren más células que puedan proveer de leche. ¿Ya? Es por eso que aumenta el tamaño de la mama en el caso de las embarazadas, producto de este aumento hormonal debido al embarazo. Y compensatoria tenemos cuando, por ejemplo, hay una regeneración del hígado después de una cirugía. Las células del hígado tienen la capacidad de reproducirse, por eso es que, es por eso que se pueden hacer trasplantes de hígado. Cuando se hace el trasplante no se le quita el hígado entero al donador, sino que se haga una parte. ¿Por qué? Porque esa pequeña parte, una vez que se coloca en el recipiente, en la persona que recibe el órgano, ese tejido va a comenzar a multiplicarse y crear un nuevo hígado. No, no estoy seguro, puesto que no soy cirujano, si esto se logra una reconstrucción del 100% del órgano, pero sí se produce una regeneración del hígado de manera funcional, de tal modo que permite la vida para esa persona que estaba con una falla hepática severa. Eh, y como dijimos delante, en un proceso normal, la hiperplasia se ve claramente o cotidianamente cuando nos hacemos alguna herida en alguna parte de nuestro cuerpo y esta se cura, ¿ya? Y la hiperplasia patológica se debe también en casos de estimulación hormonal excesiva. Luego tenemos la metaplasia, ¿ya? La metaplasia, recuerden que es una alteración reversible en la que un tipo de célula adulta es reemplazada por otra del mismo tipo, ¿ya? Pero hay un cambio en el tipo de célula. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos células columnares, pero debido a un estímulo necesitamos cambiar en esta zona a células de tipo escamoso, ¿ya? Ambas son epiteliales, pero cambió el tipo. Y ese cambio se llama metaplasia. Esta se produce generalmente como una respuesta a la irritación e inflamación crónica, ¿ya? Cuando un tejido epitelial se enfrenta a continua irritación, como en el caso de, el tabaquismo, entonces las células del aparato respiratorio tienen que cambiarse a células que son un poco más resistentes, porque la célula normal es más frágil y enfrentada a una inflamación o una irritación crónica, entonces la célula tiene que responder a esa injuria, a ese daño, ¿ya? ¿Y cómo responde? Cambiando el tipo de célula por una más resistente, ¿ya? Ahora, sin embargo, hay un límite, ¿ya? Porque una exposición persistente a la irritación y inflamación puede llevar a una transformación cancerosa. Es por eso que las úlceras o, por ejemplo, una gastritis no tratada puede transformarse en una úlcera y esa úlcera ya puede dar paso a un cáncer de estómago. Y finalmente tenemos la displasia, en que hay un descontrol en la regulación de la división celular, en que células normales se van a transformar por células de distinto tipo, con distintas formas, hay un cambio en el tamaño y también en el número de células, ¿ya? Entonces, la displasia es como juntar de alguna forma todos los otros procesos eh, eh, de manera descontrolada. Es decir, es tanto el descontrol que se produce en la mitosis o en la división celular que puede resultar cualquier tipo de célula, ¿ya? Entonces se define como el crecimiento, la displasia se define como el crecimiento desorganizado de un tejido específico, el cual altera el tamaño, forma y organización de las células, ¿ya? En un grado menor de displasia, eh, lo encontramos en el caso de irritación e inflamación crónicas. ¿Ya? Ahora, eh, como vemos acá, por ejemplo, ya aquí tenemos esta imagen en que tenemos aquí un cambio en el patrón celular en esta capa comparado con esta otra que tenemos aquí. Sin embargo, en el caso de una displasia moderada, vemos ya como esta zona
que aquí estaba un poco más ordenado, por decirlo de alguna forma. Si ustedes comparan esta capa con esta otra más intermedia, aquí ya el caos que se genera a nivel de forma, de número, de tamaño de células es súper más notorio y por lo tanto esto ya nos da a demostrar una displasia de moderada a severa, ¿ya? Cuando estamos en etapa de moderada a severa, entonces se considera que esta transformación, esta displasia pudiese ser un precursor del cáncer. Aunque displasia no es sinónimo de cáncer, pero es como que vamos camino hacia allá. Y bueno, frente a cualquier tipo de cambio brusco o enfermedad, la célula va a ir adaptándose, pero hay un continuo en el que si el organismo o el agente que está generando daño se mantiene por mucho tiempo o el daño que se genera es tan intenso, entonces podríamos nosotros decir que la célula parte de una condición normal a una condición de aumento en el número de células, como la hiperplasia, y que si esto pudiese continuar, ya ese número de células puede dar paso a una displasia en el que ya no es solamente el número, sino que también el tipo, el tamaño. Y si una displasia no está bien tratada o el agente patógeno sigue generando daño en el sistema, esa displasia puede terminar en un cáncer. Bien, entonces con eso terminamos el concepto de adaptación celular. Ya recuerden que existen 5 tipos de adaptación celular. eh, la atrofia, la hipertrofia, hiperplasia, metaplasia y displasia. Tanto la atrofia como hipertrofia son cambios en el tamaño. Atrofia es disminución en el tamaño, hipertrofia aumento en el tamaño celular. La hiperplasia es un aumento en el número. La metaplasia es un cambio en el tipo de célula y la displasia es una desorganización en el tamaño, forma y número y tipo también celular. Cuando la adaptación ya pasa límites aceptables, entonces, y el agente patógeno sigue dañando las células o el tejido, ya entramos a un concepto en el que ya no es solo adaptación, sino que finalmente se genera un daño en la célula y si ese daño continúa, puede haber también una muerte celular. Ahora, ¿qué va a generar la instalación de un daño o una muerte celular? La intensidad o la duración de la agresión. ¿Ya? La intensidad es, por ejemplo, no es lo mismo electrocutarse con el enchufe de una casa, por ejemplo, versus con tomar un cable de alta tensión en el alumbrado público, por ejemplo. Ahí vamos a ver que la intensidad del golpe eléctrico en el segundo caso es tan fuerte que puede generar la muerte instantánea. O en un caso no tan extremo puede generar que se queme la mano que está tocando ese cable, por ejemplo. ¿Ya? En cambio, en la casa, un golpe eléctrico en un enchufe no va a ser más que un pequeño dolor. El otro aspecto es el de la duración, ¿ya? Cuando el agente que daña la célula se mantiene por mucho tiempo, va a generar no solamente una adaptación, sino que después va a pasar un daño y después a una muerte celular. Por ejemplo, el cáncer de esófago se caracteriza por el consumo de alimentos o líquidos de extrema temperatura, ¿ok? Ahora, que usted se tome un café caliente una vez al día, ya, y una vez en la semana, por ejemplo, eso no va a hacer un daño constante. Pero si usted toma café muy caliente en la mañana, en la tarde, en la noche, todos los días, todas las semanas, todos los meses, esa lesión es duradera y con el tiempo va a ir generando daño y muerte celular. Ahora, hay que tener en cuenta que no está todo
no está todo dicho, es decir, cuando hay daño, ese daño puede ser reversible si es que se quita la gente que está generando el daño. Cuando no es posible eh, quitar esa gente y se está recibiendo el daño, entonces pasamos ya al concepto de muerte celular. Aquí tenemos un ejemplo de cómo una célula normal se ve enfrentado a diferentes tipos de patógenos o agentes que generan injuria. Eh, Esta célula va a responder de cierta forma en el que, por ejemplo, va a liberar radicales libres. ¿Ya? Estos radicales libres van a estimular la célula a dañarse y finalmente por diferentes situaciones, daño en el ADN o por una peroxidación lípida de la membrana en el que se va a romper la membrana, la célula va a entrar en una instancia de que va a recibir un daño severo, lo cual va a llevar a la muerte celular. Ahora, ¿cuáles son las causas de daño celular? Tenemos al menos 5 causas. Pueden ser agentes físicos, como las fuerzas mecánicas, es decir, un golpe. Pueden ser temperaturas extremas, ya sea altas o bajas, o también fuerzas eléctricas, como comentaba adelante. La radiación también está claramente determinado que exposición a ciertas dosis de radiación va a generar daño. Agentes químicos como las drogas o ciertos fármacos, agentes biológicos como los virus y las bacterias, y también desequilibrios nutricionales como el exceso de nutrición u obesidad y la falta. Y ahí estamos hablando de la desnutrición. Ahora, cualquiera de estos 5 factores causantes de daño o muerte celular, ¿cómo van a dañar la célula? A través de 3 mecanismos. Pueden ser todos, dos o uno solo, pero cualquiera de estos 3 mecanismos va a dañar la célula. Otra cosa diferente es lo que genera la activación de estos mecanismos, ¿ya? Y estas son las causas del daño celular, pero estos son los mecanismos por los cuales finalmente se produce daño celular. Y es ahí donde tenemos la formación de radicales libres, la hipoxia y depresión del ATP y interferencia con la homeostasis del calcio intracelular. La formación de radicales libres. Bueno, ¿qué son los radicales libres? Son especies químicas reactivas, ¿ya? Que pueden afectar el ADN de las células. Eso es lo importante. En general, todo esto tiene una explicación química, ¿ya? Eh, pero que nos va a llevar, que no vamos a entrar en ese detalle, ¿ya? Y que por lo tanto, lo importante es tener en cuenta que la generación de estos radicales libres va a dañar el ADN de la célula. Y si el ADN se daña, entonces tenemos que la síntesis de proteína va a estar alterada y se va a generar todo un caos. La hipoxia o falta de oxígeno, ¿ya? Va a llevar a una alteración en la generación del ATP y que por lo tanto se va a generar una muerte en la célula por falta de nutrición, ¿ya? Aquí tenemos una de las principales causas de hipoxia es la isquemia, es decir, cuando la sangre no llega a ciertas arterias o a ciertos tejidos. Y finalmente tenemos la interferencia con la homeostasis del calcio intracelular. El calcio es perjudicial en grandes cantidades en el espacio intracelular. Por eso es que se mantiene bien regulada su concentración. Cuando esta concentración de calcio aumenta, entonces va a ayudar a la liberación de enzimas que van a dañar la célula y que pueden generar la muerte celular. Y finalmente, ya luego de que se instala el daño, está el riesgo de muerte celular. Cuando hay riesgo de muerte celular, esta muerte se puede llevar a cabo de 2 formas. Se puede llevar a cabo a través de un fenómeno fisiológico o natural, y esta se llama apoptosis, donde se produce una muerte celular programada. ¿De qué células? De las células que están dañadas muy severamente, células viejas o células que tienen un daño genético. Es decir, nuestro cuerpo regula la presencia de células deficientes y las elimina, las mata. Y ese fenómeno se llama apoptosis. Pero también puede producirse muerte celular a través de la necrosis, es decir, que se produce muerte celular en un órgano en una persona que está viva o donde hay tejidos vivos, ¿ya? Cuando eso se produce, se interfiere en la renovación celular y la reparación de tejidos. Por eso es que en este caso, cuando hay necrosis, a esto se le llama gangrena y lo mejor es cortar esa zona para evitar que esa muerte neuronal, perdón, esa muerte celular empiece
a dañar el tejido sano. Y finalmente, tenemos los conceptos de estrés y fiebre. No vamos a hablar mucho sobre ellos porque no son tan relevantes para la fonoaudiología, ¿ya? El estrés se define en grandes rasgos como respuestas corporales a cualquier estímulo nocivo, ya cualquier, sobre todo cualquier afectación que genere ansiedad o algún disturbio a nivel psicológico, va a tener una base biológica en el que nuestro cuerpo, nuestro sistema endocrino, nervioso, va a responder a estos estímulos que son nocivos. Y en el caso de la fiebre es la elevación de la temperatura corporal, perdón, eh, a través de elementos llamados citocinas que van a aumentar el valor prefijado que el hipotálamo hace de la temperatura corporal. Ya cuando se pasa ese umbral, se va a desencadenar la fiebre y eso también va a producir un daño en la homeostasis de todo el sistema y un daño celular también. Bien, hasta aquí entonces dejamos la primera parte de estos conceptos y lo siguiente, inflamación y neoplasia, lo vamos a ver en un segundo video. Muchas gracias por su atención.